Familia, bendecidos. En este episodio vamos a estar respondiendo lo siguiente y es: si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué suceden cosas malas? La respuesta es sencilla y es que es por nuestra culpa, por nuestro libre albedrío. Pero vamos a profundizar en esto. Hace unos días estaba viendo en el teléfono unas entrevistas que le estaban haciendo a personas en universidades y en la calle sobre si creían en Dios o no. Y mucha gente dio la respuesta de que no creían en Dios. La que más se repitió pues fue: si Dios existiera, ¿por qué es que existen tantas guerras y tanta hambre y tantos problemas? Hubieron algunas respuestas variadas, pero esta fue la que más se repitió. Yo dije, bueno, esto es interesante y será bueno responderlo porque nos va a ayudar, número uno, a nosotros en nuestra fe y número dos, a poder defender nuestra fe. Yo creo que esto es un argumento muy básico, muy ambiguo. Yo creo que no es no es un argumento muy inteligente el decir si Dios existiera o no creo en Dios, porque si Dios existiera no hubieran guerras, no hubieran problemas. Usualmente, y vamos a empezar, la gente que usa este argumento es gente que no tiene responsabilidad o que no acepta la responsabilidad. Mejor dicho, yo le diría, la gente que usa este tipo de argumentos es la gente que huye de aceptar sus responsabilidades o de tomar responsabilidades. Te voy a decir algo, es más fácil echarle la culpa a otro que echarle la culpa al yo. Te lo voy a repetir una vez más. Es más fácil echarle la culpa al otro que echarle la culpa al yo. ¿Sí? Esto es una consecuencia, quiero que sepas, desde la caída. Uno de los primeros pecados que cometió el hombre fue no aceptar su error. Cuando esto pasó, cuando Dios encuentra a Adán y a Eva que habían pecado, les dice qué pasó y Adán echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y podemos ver una cadena. Esto es parte de nuestra naturaleza caída, es parte del pecado. No aceptar responsabilidad. Y esto es tan absurdo porque mucha gente se acostumbra a vivir la vida echándole la culpa a los demás. Si no les va bien es por culpa de otros. Si les fue mal en el negocio fue por culpa de este. Y nunca aceptan su error. Pero para esto yo quiero ilustrártelo rapidito con la fiebre puerperal. En los finales de los años 1700 hasta casi finales de los años 1800, en Europa hubo una fiebre que se llamaba la fiebre puerperal. Llegó incluso a venir hasta el continente americano. ¿Pero qué es la fiebre puerperal o qué fue la fiebre puerperal? Bueno, en estos años, o mejor dicho, en esos años, hasta el 70% de las mujeres que daban a luz morían a los 2 años, morían a los 2 días, a las horas o a la semana de dar a luz. Y esto fue algo que empezó a preocupar mucho y empezaron a hacer muchas investigaciones, empezaron a buscar demasiado. ¿Por qué? O sea, llegaban a los hospitales, daban a luz y se morían enseguida, o se morían a los días, o se morían a las horas, porque les caía a las mujeres que daban a luz una fiebre pero bien fuerte, mareos, vómitos, diarreas, y se infectaban y terminaban desgraciadamente falleciendo. Pero hubo un doctor, un médico húngaro, que se llamaba, aquí lo tengo anotado, Ignaz Semmelweis, que empezó a observar la situación. ¿Por qué es que se están muriendo? No es normal, porque no encontraban virus, no era nada de esto. Y en la observación se dio cuenta de algo curioso. Los doctores se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Y él se para y los señala y les dice: el problema son ustedes. Obviamente esto hizo que los doctores se enojaran, lo tacharon de loco por muchos años, pero él les dijo: el problema son ustedes, están muriendo por su culpa. ¿Por qué por nuestra culpa? Y él les hizo la observación: ustedes no se lavan las manos. De hecho, quiero que tú sepas,
que la solución fue tan sencilla como lavarse las manos. Y le dijo, usted no se lava las manos. Y lo tacharon de loco. ¿Cómo va a ser por eso? Pero en la observación, él se dio cuenta que ellos por las mañanas hacían autopsias. Entonces los doctores por las mañanas hacían autopsias y por las tardes iban a los partos a ayudar a las mujeres a dar a luz. Entonces Ignaz Semmelweis descubrió que el hecho de que atendieran autopsias en la mañana y no se lavaran las manos a la hora de atender los partos en la tarde, eso transmitía partículas cadavéricas, y esto ocasionaba de que las mujeres se infectaran y les diera esta fiebre puerperal y terminaran falleciendo. Esto es una gran lección. ¿Por qué? Porque nos enseña que el problema somos nosotros, o el problema en dado caso eran los doctores. Estaban buscando una solución al problema, estaban buscando toda la posibilidad de cuál es la situación o por qué rayos se están muriendo las personas. Incluso hay gente que le puede haber echado la culpa a Dios. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permitiría que todas estas mujeres se murieran? Pero este médico lo señaló y les dijo, se están falleciendo por culpa de ustedes, porque no se lavan las manos. Hoy en día vemos que se lavan las manos meticulosamente, usan guantes y todo, porque eso evita que hayan infecciones y terminen falleciendo los pacientes a la hora de intervenciones quirúrgicas. Entonces, date cuenta, el argumento de si Dios existiera, ¿por qué hay guerras y hambre? No es muy inteligente. Y de hecho, es algo tonto a la vez, porque es como si uno ahora mismo le diera un golpe a otra persona y le dijeras, ¿por qué Dios permites que sucedan estas cosas? Recordemos que todo tiene que ver con aceptar nuestra responsabilidad. Y ya para ir terminando, solamente quiero darte 4 respuestas teológicas que podemos comprender y aplicar para este tipo de preguntas, para cuando nos surjan o para cuando alguien nos lo diga, o también para poder defender nuestra fe y comprenderlo. Número 1. ¿Por qué hay guerras y hambre? Bueno, el primer punto es por el libre albedrío. Aquí lo tengo anotado, así que dice, lo anoté aquí, el libre albedrío, ¿sí? Las decisiones de las guerras son humanas. Las decisiones de la hambruna son humanas, porque no hay orden. O sea, es el hombre el que decide que ciertas cosas sucedan. Número 2, el pecado y la caída. Como te lo mencioné hace ratito, somos malos por naturaleza. El pecado está en nuestra carne desde que nacemos. Aquí de hecho podemos responder una pregunta que después podemos profundizar, y es, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? La realidad es que no hay nadie bueno, ¿sí? Nosotros usamos la palabra buena para catalogar a una persona, y no estoy diciendo que esté mal decir, mira, tal persona es buena, tal persona es buena. No está mal, pero realmente no somos buenos todos. Todos alguna vez hemos mentido, todos alguna vez hemos pecado, hemos dado un chisme, así que nadie es bueno. De hecho, un joven rico se le acerca a Jesús y le dijo, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios, ¿sí? Entonces no puedes uno jactarse y decir, ¿por qué me suceden cosas malas si yo soy bueno, hermano y hermana, amigos y amiga? Ninguno de nosotros somos buenos. Pero parte de la naturaleza del hombre es ser malo, envidioso, jactancioso. Sí, de hecho, tú puedes ver a un bebé de 3 años y no son malos, pero precisamente un bebé de 3 años agarra las cosas y dice mío, 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 y se pelean con los demás. De hecho, un estudio dice, que leí un libro del psicólogo Jordan Peterson, que él decía que un estudio decía, valga la redundancia, de que los niños de 3 años son peligrosos porque pueden llegar hasta hacer daño a otros niños simplemente porque un niño les arrebató o les quitó su juguete. ¿Sí? Y es interesante porque realmente podemos ver que el hombre nace siendo malo, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué tiene que ver esto? Que los deseos del corazón pecaminoso nos guían a tomar decisiones incorrectas que nos llevan a guerras, nos llevan a hambrunas, nos llevan a que sucedan cosas malas. En lugar de estarle echando la culpa a Dios y pensar, es que si Dios existiera, no permitiría que esto sucediera. Hermano, si tú partes de esa premisa, pues entonces nosotros... Dios hubiera acabado con todos nosotros desde el principio, pero por eso vino Jesucristo, ¿sí? A darnos perdón,
a darnos vida eterna y una oportunidad de podernos arrepentir. Entonces, en lugar de echarle la culpa a los demás por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, seamos responsables y en lugar de decir si Dios existiera, número uno, Dios existe, ¿sí? Dios existe, ¿sí? Pero ¿por qué guerras y hambre? Porque nosotros mismos nos dejamos guiar por nuestros deseos pecaminosos, por nuestra naturaleza caída y terminamos tomando las decisiones incorrectas que viene siendo el libre albedrío. Punto número 3. Hay un plan divino más grande. Como creyentes tenemos que comprender esto. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, hay un plan divino más grande. Dice Romanos 8:28, el apóstol Pablo escribió: todas las cosas suceden para bien u obran para bien para los hijos de Dios. No vamos a comprender quizás el porqué de la situación, por más mala o triste que sea, pero hay un plan más grande todavía, que no lo vamos a ver todavía, pero en algún momento lo vamos a llegar a ver y vamos a llegar a comprender el porqué. Todo sucede bajo la soberanía de Dios y todo tiene un propósito. Y por último, intervención divina. Los teólogos dicen mucho esto de que Dios no hace una intervención divina, por así decirlo, porque Dios respeta lo que Él dijo, respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestras decisiones. Y Dios es un Dios tan caballeroso que Dios no se va a meter en un lugar donde no lo invoquen. ¿Saben por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué estamos tan mal a veces? Porque el hombre ha decidido separar a Dios de su vida. Cuando uno separa a Dios de su vida, la naturaleza pecaminosa domina a uno y por lo tanto esa naturaleza nos lleva a tomar decisiones incorrectas que nos llevan a consecuencias muy graves o consecuencias incorrectas. Entonces, si Dios existiera, ¿por qué guerras y hambre? Bueno, es porque el humano ha decidido que así fuera, porque ha separado a Dios de su vida, porque se deja guiar por su corazón y no por lo que Dios dice, ¿sí? Así que en conclusión, nadie es bueno, ¿sí? Nadie es bueno. Y todo sucede por la forma en la que nosotros dejamos que nuestro pecado nos domine, ¿sí? Nadie es bueno, nada no es porque Dios sea malo y haga que estas cosas sucedan, no. Suceden porque nosotros permitimos que el pecado nos domine. Y punto B, que anoté aquí, aceptemos la responsabilidad, ¿sabes? No solamente, yo sé que esta pregunta es muy, muy amplia, muy exagerada. ¿Por qué guerras? ¿Por culpa de Dios? No, pero eso podemos aplicarlo para un punto de vista muy personal. ¿Por qué, si Dios existe, por qué permitió que se muriera un familiar? ¿Por qué permitió que viniera una enfermedad? Si Dios existiera, ¿por qué estaría sucediendo esto en mi vida? O esto en la vida de un amigo o un familiar. Hermano, hermana, aceptemos la responsabilidad. Muchas cosas suceden, o la mayoría de las cosas suceden por la forma en que nosotros actuamos y por las decisiones que nosotros tomamos. Así que lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra voluntad a Dios, permitir que sea Dios el que gobierne nuestras vidas, porque si permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, nuestro libre albedrío va a ser correcto, tomaremos las decisiones correctas y en lugar de vivir en maldiciones, empezaremos a vivir en muchas bendiciones.